Yo cumplo 42 el día 20 de este mes, o sea que no te preocupes que ya tengo una idea. Lanzamiento de tiza. Puedo decir enterado. Entonces, sale a decirlo y a la vez, eso es lo que es. Quiero decir, tú tenías un presidente que en realidad era un niño de papá, con bigote y ya mayor, que te leía unas redacciones y te metía al club en unos líos cada vez más ridículos. Hombre, la del pelotazo es de Soler, la del día de Villalonga de no se ha ido, lo he tirado, es una reacción de niño que ve a Villalonga con su explicación, dando la mano allí todos los presentes, que yo ese día, vamos, es que yo tengo historias tremendas. Y sale a los 10 minutos o a la media hora y dice, no, perdone usted, yo lo he tirado yo, no se ha ido. Es que es la reacción del niño que dice, no me castigas, me quedo en la cama porque quiero. O sea, ese tipo de cosas. Claro, venimos de un Valencia muy duro. No pasa nada porque seamos aburridos. Los años de plomo bis. Porque hubo años de plomo en los 80, pero en los principios de los 2000, después de los títulos, fueron los años de plomo con colorines, pero de plomo. 2006, 2007, de verdad que estaban pero habíamos tocado antes la gloria y yo creo que eso es lo que dio fuerzas para que sobrellevabas mejor. Sí, era de, yo creo que estábamos enajenados. No ha sido tan lejos, hace 5 años ya son hace 10 años. Eso, Patricia, te lo digo, estábamos enajenados. No lo sé, o sea, porque yo creo que se juntó todo, ¿no? Aquí llegó el primer sí, ¿no? Y ganamos la Copa. Y fue como, ¿qué ha pasado? Y luego la Liga, y luego la Liga, y luego la UEFA, y dices, pero las finales de Champions, claro. Y llegó un punto que era como normal. Y no es verdad, no era normal. Era bastante se juntó anormal. Todo por lo que decía de luego, los políticos, el boom inmobiliario, llegó los personajes raros, claro, Joaquín. Bueno, Joaquín, cállate. Joaquín en 2005, él rescatándolos de Albacete. Pero efectivamente, eran años, si no enajenación de yo qué sé, que esta ciudad en general se convirtió en Arkham. O sea, a mí la prueba más clara de la enajenación es que en medio, porque siempre hablamos de la etapa gloriosa esta, ¿no? Que más o menos hacemos que acabe en 2004. El año del triplete, digamos. Pero ahí en medio, en el serial, hay una Copa del Rey que ni se celebró. Bueno. Porque tenemos los huevos así grandes como para decir, vamos a la Copa del Rey, pero estamos tan enfadados que no se celebra. Pero no enfadados, porque estamos hemos jugado como el culo tan este acojonados, más bien. Aún así, porque al principio se habló de, bueno, se pospone, ¿no? Y cuando ya porque estamos llovía salvados, también. lo vemos. Y de repente ya estamos salvados, que aparece ahí y tampoco se celebra. Como, esa noche la gente se vino arriba un poquito y luego ya nunca más. Y el único recuerdo que hay de esa Copa, porque además nadie se acuerda ni la sacan y tal, es la foto perenne de Joaquín desnudo. Hostia, calla, por con Dios. la copa en el Yo creo que es el único recuerdo que ha quedado de esa Copa del Rey, porque bueno, yo la recuerdo porque estaba en Madrid además en esa época y por las palabras del rey diciendo que quería ganar al Getafe. Sí, pero a nivel gran recuerdo, yo creo que no está la foto de Joaquín con la copa al lado y la pilila de aire. Claro, debería estar esa foto ahí en la sala de trofeos. Esa copa fue tremenda, o sea, porque se tuvo que pelear desde el principio contra el entrenador, que siempre se ha dicho que hubo autogestión, la batalla por el estadio, porque Ángel Torres quería el estadio más pequeño que se pudiera, y aquí queríamos el grande, y sin embargo nos da igual. La de las entradas, porque se repartían las entradas al 50%, afición de Getafe, claro, del Valencia, que ofrecían los viajes, ofrecían luego ellos se dedicaban a revenderlas. Con aquellos packs de viaje por Madrid con estancia, que se suponía que era por los aficionados de Getafe. ¿Qué leche viaje con Madrid? Me acuerdo además llamadas telefónicas, creo que era de la cadena SER, hicieron llamadas y gestiones telefónicas en Madrid para preguntar quién daba los packs de viaje y pillaron. No sé si fue la SER o Canal No o Radio No. Y pillaron a una telefonista que se hizo la picha un lío en directo. Y eso quedó grabado como uno de los grandes momentos de ese mes de mayo de 2008, creo que fue. Esa es la grandeza de ser del Valencia. Las batallitas que podemos contar que otros clubes no han vivido. Al final es el último título que has ganado. Y es el más reciente que nos pilló hace 10 años. Sí, justo. ¿Qué recordáis de aquella temporada? Porque aquella temporada fue, si no de las más convulsas, la más convulsa con diferencia del siglo XXI. No, lo que pasa es que luego hemos tenido estas temporadas con uno ya y estarán, que estábamos que si bajábamos o no. Con lo cual hemos olvidado que aquella temporada hasta en eso Meriton es aburrido. La comparas con 2008 y 2008 fue como el Dragon Khan. O sea, ahora arriba, ahora ganamos, ahora tal, ahora Koeman por el aire, ahora nos mete 5 el Atleti de Bilbao, ahora no sé qué. Sin embargo, el año de Gary Neville, lo de Paco Ayestarán, era palmar. Hasta ahí es que ya veníamos como... Vale. Sí, y que no había la otra, porque ese año es que las batallas eran bastante gordas. Por un lado, que íbamos a palmar, por otro lado, Koeman blindando la ciudad deportiva, y por otro lado, largando a Angulo, largando a Albelda, luego Albelda enfriando al club. Claro. O sea, luego las traiciones, porque claro, esa dupla que para nosotros era Juego de Tronos, dioses absolutos, que eran Baraja,
y Albelda y Marchena atrás, de repente peleados a muerte y uno ha traicionado al otro, el otro que sí. O sea, de repente, es que no sabíamos dónde agarrarnos. Era de, un año antes Kiki Carboni, que estábamos igual. Casi Kiki Carboni y las pistolas. Pero es que... pistolas de Carboni. Es que yo creo que igualmente no nos enterábamos. El último título que ganó el Valencia no nos deja un recuerdo, nos deja un cisma valencianista entre albeldistas y antialbeldistas que todavía no se ha cerrado. O sea, todavía hay gente que no pongo... Hombre, hay gente que no pone a punt porque los comentarios los hace Albelda. Hombre, eso. O sea, hasta ese punto bueno, de la gente que no pone a punt, porque esa es otra cosa que me hace gracia que no. Puedes hablar libremente aquí. Porque son catalanistas que prefieren ahí Albelda. Palopi, Albelda, ¿sabes? ¿Qué me estás contando? Pobla Llarga y Alcudia. Hombre, venga. No, mira, precisamente creo que otra cosa que también hace guay esta temporada centenario, me parece coincidencia maravillosa, es que haya abierto la nueva televisión. Es una forma de... Porque, oye, tienen programación, pueden cubrirlo y me parece que joder, por fin vas a poder... ¿Sabes, Tony, que eres el único que dice bien el nombre de la televisión? El único, el único, la gente apunta. Y digo, vamos a ver, que Risto Mejide hizo un logo y trincó de este asunto para que se viera que la A Oberta era Apunt. Apunt. Yo le digo Canal Nou. Sí, es Canal Nou, sí, es Canal Nou. Como Continente al Carrefour. O sea, le sigues diciendo Continente, ¿no? A veces se me escapa. Pero lo del Continente, tú eres consciente. Quiero dejar sí, pues iba a decir que si eres consciente de que a lo mejor hay niños y niñas sobre todo que tienen ahora 20 años que eso te dirán, pero ¿qué me estás contando, loca? Sí, me lo creo. Es que Continente es una palabra que usan en Cuéntame. Sí. Quiero dejar de lo siguiente es hablar de galerías Preciados en lugar de Nuevo Centro. El Sepo, al lado del Sepo. Sí. No, pero sí que es cierto que, por ejemplo, en el tema televisivo está muy bien porque siempre ha sido foco de, no de un bestiario particular, pero sí que la relación, por ejemplo, de Televisión Autonómica con los clubes, en este caso el Valencia, siempre ha sido muy estrecha, desde los narradores noventeros, que muchos de ellos siguen todavía por ahí, porque el otro día había Paco Nadal haciendo pilota. Hombre, Paco Nadal, y es incombustible, sí. Pero... Ha hecho lucha libre. O sea, todo, sí, el catch. Cuando ha hecho él. Cuando es de ella el catch. Niespla, sí. Era un grande. Por eso digo que hablamos de las figuras míticas de los 80, de los 90... Y luego también pues de los 2000, que yo creo que la televisión autonómica fue un poco en la línea de la exuberancia de la que estábamos hablando ahora, de el Valencia, los millones... Y además antes era foco de ingresos porque directamente compraban los derechos al Valencia o al Villarreal o a estos clubes y había una inyeccioncita. Que eso también es otra. Casi 30 kilos todos los años, Claro. De la época. Sí. Estamos hablando de hace 15 años. Pero claro, ahora no sé cómo es, porque claro, van a poder cubrir la información, pero no tienen el mítico del partido por la noche de los sábados que había. No, claro, ahora eso es lo que... Claro, todo se ha profesionalizado tanto esto. No, pero ¿os acordáis de esos partidos, el partido de Canal Nou, dissabte per la nit, y després nit d'acció, nit de misteri, nit d'erotisme, nit de... Y el narrador, y Quique Sánchez Flores también, hablando de la nit d'erotisme de después, o de la nit d'acció con Steven Seagal y compañía. Y me acuerdo, dentro del showcase que hablábamos antes, de los presidentes del Valencia lanzando pullitas, de que no se ponía al fútbol y ponía partito ferit per Bancaixa, pero que Bancaixa no se retrataba. Y hemos acabado siendo propiedad de Bancaja durante un tiempo. Pero ha sido increíble, que era cuidado con lo que deseas, ¿sabes? Porque puedes acabar en manos del banco. Vosotros que estáis metidos en el detalle, creo que ese logo, el de Bancaixa, era de Mac Diego. Creo que diseñó uno de los primeros diseños de Mac Diego, diseñador valenciano. La pelotita que se le iban pasando todas las letras. Efectivamente, por las letras. Súper curioso en su momento. Mitiquísimo. ¿Qué vas a decir, Tony? No, que sé que lo intentamos olvidar todos y tal, pero el mejor programa que había en la antigua Canal Nou sobre el Valencia fue ese mítico Amón Valencia, que presentaba Julio Insa. Correcto. Wow. En el que el primer programa... Y el Telechut, Telechut estaba ahí, Pero este Amón Valencia era una cosa que no tenía ningún sentido. Había una réplica que se llamaba Macho Levante y Macho Hércules, que presentaba Paco Nadal, por cierto. ¿Vale para todo? Sí. Pero el de Julio Insa fue mítico, el primer programa, que estaba Radomir Antich de invitado. Uy. Y él, Sin en todo el ninguna duda. programa... tuvo la sensación de que estaba en una cámara oculta y que era inocente. Y además lo dice así, y si ves ese programa, es real. Si alguien lo tiene... Hablaba Radomir Antich y el plano era un culo, y de fondo se ve de una azafata, y de fondo se veía gente. Era una cosa lo único surrealista. que recuerdo de ese programa es que sacó a un ciudadano subsahariano, el pobre, con una bufanda que era violín, que era la versión de viola,
dando vueltas entre el público y estoy traumatizado todavía con aquella visión y creo que no lo vi más. Pasó. Era terrorífico. Hablamos de los principios de los 90 ahí, ¿eh? No, era sí, la etapa mediados, en la que de repente Julio Insa se volvió del Valencia y fue muy hardcore ese programa. Y lo escuchaba en la radio, cuando me enganché así al fútbol de Valencia escuchaba Julio Insa y bueno... Contadme vuestras historias. Yo hasta los 13 años viví en Castellón, entonces yo conozco a Julio Insa en varias facetas. Entonces tú tenías lo mejor de los dos mundos, ¿no? Bueno, y sabe que es de Proto Sagunto, así que no, por eso que yo sé que en la faceta vosotros dos, tanto Patricia como Isaac, tienen vinculación con el Port de Sagún. Sí. ¿Vale? Somos de allí. Camp de Morvedre, una zona valencianista y particular también. Especial. Un sitio muy especial. Sí, ¿qué quieres que te cuente de los lobos? Pero ya que ha dicho ahora Patricia lo de cómo empezaste tú a engancharte al fútbol escuchando la radio, en tu caso, Isaac, ¿cómo fue los primeros pasos con el Valencia? Vale, pues yo soy atípico. Es decir, porque yo era el niño que en la EGB no sabía quién ganaba la liga y no me gustaba el fútbol. Ah, muy bien. O sea, bajo ningún como concepto. Como yo y entonces, pero ¿qué pasa? Que los domingos son muy aburridos. Hombre, o sea, sí. Cuando no tienes el fútbol, los domingos son muy aburridos. Y nada, pues me habían llevado alguna vez a Mestalla porque la familia de mi padre es de Zaragoza. Entonces, cuando venía el Zaragoza-Valencia, el Valencia-Zaragoza, íbamos allí, conocía un poco el ambiente y un poco por fastidiar me fui animando con la radio puesta y me fui haciendo el Valencia era la que tenía más cerca, era la cultura del esfuerzo, que entonces no se llamaba así, pero no te lo regalaban todo, había que hacer mucho. Y me hice, pero yo recuerdo, por ejemplo, la primera vez que en una cena de Navidad dije, es que lo que tiene que hacer Cooper es adelantar la defensa, y se giraron todos así, ¿sabes? Como tú quién eres. ¿Qué ha hecho el niño? ¿Niño qué dice? Y ya está, nadie se lo acaba de creer, porque yo al fútbol llegaría... Fue una cosa progresiva, pero en COU. Adolescencia total. Con 16 años yo ya tenía mi camiseta del Valencia y la gente me miraba un poco raro, como de... ¿A ti no te pega nada esto? Pero mira, lo cual hace que yo haya nacido hater. Sí, pero es que hablaste de Cooper directamente. O sea, tu primera palabra, hay gente que con 0 años dice papá y luego tú llegaste con 16, 17 años a decir Cooper. Y la gente ya se bueno, todavía no estaba Cooper, estamos en aquel año tan divertido. Ranieri, ¿no? No, estamos en aquel año tan divertido con Valdano, ¿sabes? Despedir, otras cosas. Y luego volvió Hiddink. Ese año tan divertido. Sí, 96, 97 creo que empecé a llegar yo a ser consciente de lo que veía y de lo que seguía. Lo que pasa es que con la familia era un vicio solitario. Con la familia no lo compartía hasta que llegamos. No. Yo tengo toda mi familia, esto es para mí fue muy significativo. Toda mi familia es teóricamente de Zaragoza, menos mi abuelo, que es del Madrid. ¿Vale? Mi abuelo, que en paz descanse, era del Madrid. En realidad yo tenía mucho filo madridista que decía que era del Zaragoza, menos mi tío Paco, que decía que él era del Madrid declarado. Pero mi tío Paco se sacó un pase en Mestalla y de repente empezó a decir, es que no defendemos, es que no atacamos. Y yo descubrí que el roce hace cariño y por eso nunca piso el estadio del Levante. Básicamente porque el roce, el roce hace el cariño. Ni siquiera en los derbis. Entonces eso, tampoco. No, yo llegué ya con el criterio ya formado y por lo tanto ese amor incondicional no lo tengo. Además sé que en los años duros de la sequera, con lo cual pues soy hater. O sea, yo soy el que cuando llega a Mestalla le dicen ¿qué vamos a hacer? Y digo, patir. Me he convertido en ese señor de 42 años. No, pero no creo que te hayas convertido en ese señor. Yo creo que creo que nací así. Hay un poco de todo cuando llegas al asiento y hablas con el de al lado y la frase siempre es la misma, la de «we qué», mirándole y de «we guanyem» o «we mal». Yo en los foros había oído que ese ser existía. Sí. El pesimista, cuando de repente he sido yo. ¿Sabes? Sí, pero es como lo típico cuando eres joven y dicen «te has convertido en tu padre» 20 años después. Yo estaba este año he cambiado de localidad, pero antes estaba siempre en Gradalamar. Bueno, mentira. Empecé en General de Pie, luego se convirtió a Todos Sentados y me pasé a Gradalamar y tenía un tipo que hace unos años ya desapareció, pero se sentaba detrás de mí, bueno, un tipo, debía tener un par de años más que yo, y todos los partidos antes de empezar, tal y como salían por el túnel del vestuario, decía ¡sinvergüenza! Da igual, aunque hubiéramos ganado la Liga, aunque estuviéramos clasificados para final de Champions, da igual, ¡sinvergüenza! Pero porque sería su tradición. Sí, era yo me he tirado no sé si se ha venido a Gol Chicotet porque yo he pasado 4 años con un tío detrás gritando ¡perros! Sí, yo creo que le conozco porque yo estoy allí también. Solo decía ahí, o sea, era el momento de que salían y tal. Sí. Pero como el jugador que se arrodilla es antigua o toca el césped o sale con la pierna derecha, eso le decía perros o filhos de puta y ya está. Yo creo que sí, era una tradición o no sé. ¿Y tú cómo es posible que estando en Castellón, viviendo en Castellón,
tuvieras luego esa querencia por el Valencia? Pues pequeñito. la culpa la tiene un amigo de mis padres. Bueno, a mí me pasa como Isa, yo al principio pasaba el fútbol, en Castellón también es fácil, pasaba bastante de esto y no, de hecho jugaba más a baloncesto. Y ya luego con 13 años me vine a estudiar, o sea, mis padres se mudaron a Valencia y yo ya me vine a Valencia. Yo he nacido en Valencia, soy de Valencia, lo que pasa es que... No, pero cuestión Castellón de tampoco trabajo, está en nada, Pernambuco, ¿eh? No, verás para explicar. De hecho, nací en la Te Cigüeña, respetamos. al lado de Mestalla. Muy bien. Supongo que tendrá algo que ver. Y nada, entonces simplemente estaba por aquí, y un amigo de